mandado a Vescansa y a Errejón, a Siberia, a reeducarse por disidentes. ¿Por qué Pablo Iglesias ha colgado este mensaje hoy en su cuenta de Twitter? ¿En qué contexto se ha producido esta declaración del líder de Podemos? Enseguida se lo aclaramos en el programa de esta noche, el mismo día en el que, por cierto, un dirigente del Partido Popular, exdirigente en realidad, se ha atrevido a pedir públicamente que Mariano Rajoy dé un paso atrás. Estamos en Vía V, es miércoles 9 de marzo, nuestra primera parada será hoy en Inditex. Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi Yogi, miss you. Bueno, el compillogi efectivamente se ha convertido en una de las palabras de la jornada, llamada a convertirse en uno de los términos del futuro. Hablaremos en el programa de esta noche de esos mensajes que intercambiaron los reyes con una de las personas investigadas dentro del escándalo de las tarjetas Black. Será, como decíamos, en el transcurso del programa, porque en estos momentos, en esta primera parte, queríamos detenernos en una de las grandes multinacionales del mundo que tiene su sede física aquí, a unos metros de donde cada noche hacemos este programa, Vía V. Estamos hablando de Inditex, una multinacional llena de récords en la que hoy pretendemos entrar en profundidad. Una compañera nuestra ha tenido la ocasión de visitar las entrañas del gigante y quería, para empezar el programa de esta noche, detenerme en una de las palabras que hoy se ha repetido para valorar los resultados que hoy se presentaban en la sede de Inditex por parte de Pablo Isla. Nos van a acompañar en este recorrido Julio Sequeiros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decía que una de las palabras más repetidas hoy es asombrosos resultados. Cada año parece que tienen la capacidad de seguir multiplicando, no sabemos hasta cuándo, los resultados del gigante. Y te pregunto muy brevemente, ¿por qué crees que es asombroso? ¿Cuál es el éxito, la clave del éxito, Julio? Casi con un titular. Bueno, para mí el éxito básico está en un mundo donde todas las empresas están sobreendeudadas, incluso algunas en cifras absolutamente gigantescas, que una empresa de la dimensión que tiene Inditex, que tenga una deuda prácticamente cero. Estamos hablando de 11 millones de euros contra una caja de 5.000. Es una deuda prácticamente cero, y el conseguir todo ese éxito sin tener que recurrir al endeudamiento externo, por lo menos para mí es algo que me fascina, entre otras muchas cosas. Porque bueno, pues vamos a hablar de esas fascinaciones y lo vamos a hablar también con Venecios Alcines. Muy buenas noches. Hola, un gigante que no para de crecer, que, como decía, cada vez que se presentan resultados tiene la capacidad de asombrar al mundo. Y a ti te pregunto también, casi a título de titular, ¿cuál crees que es el secreto del éxito del imperio de Amancio Ortega? Tiene un modelo que es único, un modelo vivo, que es único y que se puede replicar N veces. Y lo que están haciendo es eso, como dice Julio, no tienen deuda, a no tener deuda, tienen capacidad financiera para poder replicar su modelo las veces que sea. Sí, y una idea clara de lo que hay que hacer, porque... Ah, no, eso si quieres después lo hablamos, después hablamos del modelo, claro, pero hablamos del modelo. Un modelo exitoso que pueden replicar pero el modelo es único. El modelo es único. Vale, me quedo con el modelo único, después me dirás por qué. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Te pregunto a ti lo mismo, ¿por qué estamos asombrados todos? Pues, luego ya veremos si a favor o en contra, porque también hay para todo. Solo parcialmente de acuerdo. Yo creo que el secreto del éxito de esta gente es, creo que es la empresa mejor enfocada al mercado que he conocido en mi vida. El secreto está en que saben satisfacer las necesidades del mercado y que tienen ausencia completa de ego. Mientras que en el resto de la industria textil hay mucha proyección del ego, sobre todo aquella que nace de los modistas y tal, que dicen yo quiero hacer como sea la moda. Estos tíos están continuamente leyendo qué es lo que quiere la gente, y con un sistema logístico, el más eficaz del mundo, es capaz de cambiarte las colecciones en cualquier sitio, en cualquier momento, siempre que vean que no funciona. Lo que no haría nadie, lo hacen ellos. El famoso just in time. No, pero no solo just in time, quiero decir, lo que podemos entender de localización en el sentido dentro de la empresa, sino qué es lo que quieres. Tengo a gente que son los monitores que lo adivinan, inmediatamente te lo produzco. Bueno, hablamos de una empresa textil, pero no solo, hablamos también de una empresa logística y hablamos también de una empresa inmobiliaria. Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches. Te pregunto a ti por lo mismo, a primera impresión, cal crees ti, prácticamente nunha frase, cal é o segredo do éxito de Inditex? Pois foi estar con ese modelo de negocio no momento adecuado. E ese momento adecuado son os anos 70,
cando aparece todo o proceso de deslocalización e a economía mundial cambia. En ese momento, eles estaban co modelo adecuado no momento adecuado. Se iso hubiera pasado en outro momento, isto non hubiera pasado do mesmo modo. E a partir de aí aproveitan dúas cuestións. Unha, son capaces de innovar efectivamente no modelo de negocio e aproveitar máis rapidamente e máis claramente que o resto do sector galego os baixos costes da man de obra en outros lugares. Sin eso tampouco funciona o modelo. Bueno, yo les recomiendo que se queden hoy con nosotros, se lo pido siempre, pero hoy seguro que algunos de ustedes por lo menos van a tener ocasión de saber cosas de Inditex que probablemente no saben. Y lo van a saber porque Paloma Ferro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Paloma ha tenido la ocasión de pasar unas cuantas horas dentro de ese gigante. Hoy asistías a la rueda de prensa de presentación de resultados, pero en realidad ayer tuvisteis la ocasión de estar, bueno, pues 12, 14 horas bebiéndoos un poco de la cultura Inditex. Sí. Cuéntanos, dame casi un titular. ¿Con qué sensación vienes después de estar tantas horas con ellos? Bueno, es apabullante. De hecho, iba con periodistas veteranos que ya habían estado en anteriores visitas por la sede y decían que en pocos años había cambiado muchísimo y era absolutamente asombroso. Y yo creo que esos resultados asombrosos que comentabais ahora se deben también a un asombroso modelo productivo, ¿no? Que también combina la falta de ego de las personas que trabajan ahí, porque es una responsabilidad totalmente compartida y que está dedicada al cliente, y bebe constantemente de las necesidades del cliente. Después, ya cuando empezamos a explicar el tema de cómo diseñan las colecciones, hablaremos de los llamados comerciales de países, que son los que están totalmente en contacto con los diseñadores para decirles en cada momento qué es lo que se está demandando en las tiendas. Bueno, un asunto fascinante, como decía, que nació aquí en nuestro país. Tendremos ocasión también de estar en la puerta de esa tienda, la tienda Gala, en la que empezó Amancio Ortega como un chico de los recados, pero como decíamos, esta mañana Pablo Isla presentaba resultados asombrosos después de una comunicación a primera hora a la CNMV, y estos son los grandes titulares de las cifras que a día de hoy deja el gigante textil Inditex. Ha sido un año récord absoluto en términos de creación de empleo. Y eso es algo que nos llena de satisfacción y de orgullo. Así comenzaba el presidente de Inditex la presentación de los resultados de la multinacional. No sacaba pecho ni de las ventas ni de los beneficios, sino de la generación de puestos de trabajo. En 2015 la compañía ha creado 15.800 empleos, 4.120 de ellos en España. Entre empleos directos e indirectos, Inditex da trabajo a más de 150.000 personas en todo el mundo, 30.000 de ellas en Galicia. En lo que se refiere a ventas, los datos vuelven a pulverizar récords. Aumentaron en 2015 un 15,4% hasta los 20.900 millones de euros. Por su parte, el beneficio neto ascendió a 2.875 millones, lo que significa un crecimiento del 15%. Siempre decimos que la prioridad nuestra en cuanto a la utilización de la caja que genera la compañía por la evolución de su negocio es la inversión, invertir para intentar asegurar el crecimiento futuro de la empresa. El año pasado Inditex invirtió 1.518 millones en crecimiento y expansión internacional, dinero que se ha materializado en la apertura de 330 tiendas en 56 mercados. Ha habido aperturas, ampliaciones y reformas muy relevantes. Zara en Estados Unidos, como la que hicimos en la última parte del año en el Distrito Financiero, o la que ha sido la tienda 7000, que abrimos el pasado mes de diciembre en Hawái, en Honolulu. Inditex se consolida en todas las áreas geográficas. Hoy ya cuenta con 7.013 tiendas en 88 países del mundo. Un éxito del que este año se van a beneficiar por primera vez los empleados a través del plan de retribución variable. Se repartirán 37,4 millones de euros entre todos los trabajadores con más de 2 años de antigüedad. En España, cada empleado percibirá 560 euros. Hubo tiempo también para tratar temas polémicos. El primero, el de la fiscalidad. El grupo pagó 500 millones de euros por impuesto de sociedades el año pasado en España. Según Isla, el gigante textil abonó un tipo de gravamen del 26% por este tributo. Y es algo de lo que también nos sentimos muy orgullosos, de esta contribución, de esta generación de riqueza en España, de esta generación de recursos por la vía de la fiscalidad. El segundo tema espinoso, el de las condiciones laborales de los países asiáticos, donde se concentra entre el 35 y el 40% del total de la producción de la multinacional. Nosotros tenemos muchísima más fe en el trabajo conjunto de Inditex, los proveedores y estas entidades, estos acuerdos de los que formamos parte, como puede ser Industrial, como puede ser la OIT.
Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, de cómo con la colaboración de estas entidades y con el trabajo con nuestros proveedores estamos contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y salariales de cientos de miles de personas. Según Isla, el 15% de la producción total de Inditex en 2015 se realizó en España. En unidades es menos que en valor, porque las prendas que hacemos en España suelen ser las de más valor añadido. La compañía trabaja con 7.500 proveedores, unos 700 de ellos son textiles. Bueno, estos son los titulares gruesos de la rueda de prensa de esta mañana. Tendremos ocasión después de entrar en detalle en cada uno de los apartados, pero Venancio, decías que Inditex ha desarrollado un modelo único. ¿Por qué es único? ¿Qué tiene de único el modelo? Pues mira, tú comentabas antes que era importante ese momento, ¿no?, donde apareció. Yo digo que no, da igual. Es decir, hoy sigue lo mismo, porque todavía su modelo todavía no está replicado. Lo que ellos hacen todavía no lo hace casi nadie. Y voy a explicarme. Si tú coges a una compañía normal textil, se mueve siempre en 4 temporadas. Las 4 clásicas de otoño, invierno, verano, primavera. Ellos no. Aunque tú las verás, porque las vas a ver en los escaparates, ellos realmente están en un continuo. Ellos tienen una continua evolución. Eso es un modelo distinto. ¿Qué pasa? Tú no puedes ofertar un modelo, una ropa, en un proceso totalmente evolutivo, si detrás no tienes una serie de cuestiones. Primero, ¿qué te hace falta? Te hace falta un sistema de información empresarial que todavía los demás no consiguieron. Y el gran mérito, hacerlo ahora, es carísimo. Pero ¿cómo lo hizo en su día Amancio Ortega? Mira, lo hizo porque cuando acababa todos los días, acababa la jornada laboral, los jefes o jefas de tienda llamaban a Arteiso y comentaban las ventas. En ese momento... Hoy salió muy bien esta camisa, hoy vendimos muy bien este pantalón. Claro, pero si de repente esa camisa de cuadros que tiene, se vende bien, lo que va a hacer Inditex no es replicarla, es hacerla con el cuadro naranja, y después cuadro amarillo, y después va a doblar este cuello, y después va a hacer no sé qué, y va a hacer variantes, con lo cual todos vestiremos camisas de cuadros, pero nunca usaremos tu camisa. ¿Eso qué ocurre? Eso requiere sistemas de información, requiere trabajar sin stock, requiere unos niveles de logística. En todos esos campos nadie los puede igualar. Si lo hiciese, ahí veríamos trabajando ahora estas compañías en ese modelo. Y todavía siguen todas con las 4 temporadas y los 4 paquetes. Pero la pregunta, Venancio, y os lo traslado a todos, es ¿a quién se le ocurrió esto? El secreto del éxito, ¿en quién reside? O sea, ¿quién es la persona que decide romper algo bueno, que había caracterizado a la industria textil en los últimos 300 años? Hombre, yo creo que no hay lugar a dudas, ¿no? Esto es Amancio Ortega. Esto es un caso puro de innovación. Cuando hablamos de innovación y decimos lo cara que es la innovación o lo barata que es, porque esto es pura innovación. Esto tiene las ideas muy claras y para adelante. Esto es innovación pura, no es investigación ni desarrollo. Esto es innovación. ¿Quién plantea esta innovación? Lo plantea Amancio Ortega, indudablemente. Es decir, el padre de este proyecto es Amancio Ortega. Y lo demás es el director de orquesta. Ha tenido violinistas, saxofonistas, pianistas, pero... Y esa capacidad de ir cambiando también de orquesta en función de las necesidades de la compañía. Porque él primero, él plantea la música y segundo, dirige la orquesta. Y eso lo hace siempre, yo creo que lo sigue todavía haciendo hoy. Julio, decías. Hombre, un poco, digamos, lo que es Inditex es la suma de muchas cosas, ¿no? Y fundamentalmente intangibles. Es una empresa que vende ropa como podía vender cualquier otra cosa, porque básicamente lo que es una empresa, entre otras cosas, de una logística absolutamente impresionante. Es decir, fueron capaces de renovar prácticamente 2 veces por semana lo que eran, o sea, 2 colecciones en el tiempo de nuestras abuelas, y eran 4 colecciones, una para cada temporada. Antes era una de verano y otra de invierno, después era una para cada estación, y hoy tenemos que el cliente medio entra por término medio al año 37 veces en una tienda del grupo. O sea, ¿tú cómo metes una persona en una tienda 37 veces al año? Estamos hablando de casi una vez por semana. No para comprar comida. Claro, no, si no va allí. Es, digamos, también con una logística impresionante. O sea, poner en 48 horas
una camisa, digamos, en una tienda en Tokio, eso no lo hace cualquiera. De todos los datos económicos que acabamos de ver, ahora decías tú, ¿cómo lo consigues dándole motivos para que entre 37 veces en un año? Veíamos cifras que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con el incremento de las ventas, de los resultados, la reinversión de los beneficios, ese plan de retribución variable que va a suponer para los empleados un ingreso, que se comentó en su momento como una gran maniobra de marketing también por parte de la propia compañía. Julio, ¿qué es lo que más te llama la atención? Acostumbrado a conocer datos de grandes compañías que se mueven en grandes dimensiones, ¿qué es lo que más te llama la atención de esos resultados que hoy presentaba Pablo Isla? Pues mira, te voy a ser absolutamente franco. Lo que me llama la atención es cómo es posible que los beneficios y las ventas hayan aumentado un 15%. Hombre, los beneficios aumentan un 15% porque hay mucha tienda nueva. Vamos a coger solamente a las viejas. Los beneficios aumentan un 8%. O sea, las mismas tiendas que había en 14, que siguen estando en el 15, incrementaron un 8%. Los beneficios aumentan en el 15 porque hay más tiendas. Es decir, ¿cómo han sido capaces de poder conseguir todo esto en un contexto internacional en donde la economía mundial creció el 3,2%? Es decir, o sea, todo el conjunto del paquete de la economía mundo aumenta un 3 y un pelín, y estos aumentan el 8%. Datos comparables 14 frente al 15. Esto es un éxito, ¿no? Es, digamos, es decir, no, y para mí el que existe una empresa como esta aquí al lado, que haya salido, digamos, en el sentido más, si te lo quieres, calvinista del término, ¿no? Un señor que entra repartiendo paquetes y hoy, digamos, es la segunda o la segunda fortuna del mundo. Es decir, hombre, yo creo que es alguien en el que es un espejo como mínimo para los jóvenes, ¿no? Fernando, decías, dándole argumentos o dándole excusas o motivos a la gente para que, bueno, un mercado en el que en principio no tiene que ver con la alimentación, no necesita ropa permanentemente y constantemente, dándole motivos, decías, ¿no?, para que entren en las tiendas. Pero mira, yo me dedico a trabajar con empresas. ¿Sabes la de veces que digo cuando trabajo con empresas, con gerentes, digo que la empresa no es para ti, tío, que es para tus clientes? ¿Sabes la de veces que lo he dicho en mi vida? Miles de veces. Es imposible hacerle entender a la gente que estás al servicio del cliente. El cliente no es un mal necesario y Inditex lo demuestra continuamente. Es probablemente el modelo más asentado de lo que te decía antes. Ese es el verdadero secreto, el del enfoque, lo que decía ella. Dice, ¿cómo, ¿tú conoces a algún diseñador de Inditex? No, los diseñadores son los clientes. Entonces, ¿cómo le dar los motivos? Tú tienes que entrar en una tienda de Inditex porque sabes que probablemente va a haber algo que te va a gustar. ¿Por qué? Porque esos que están repartidos por el mundo se dedican a escuchar a la gente. Es decir, ¿qué quiere? Es que mientras que en el resto de las empresas textiles los diseñadores son cruciales a la hora de conformar el nombre y la marca, en Inditex no lo es, porque el diseñador es el cliente. Entonces, cuando eso se entiende, y además ese modelo, Venancio, es facilísimamente replicable a menor escala, porque se pueden hacer monitorizaciones de comportamientos de clientes, incluso incluirlos dentro de la cadena de la toma de decisiones. Lo que ocurre es que no se quiere. No se hace. No se hace nunca, porque yo he hecho cantidad de experiencias en cadenas de tiendas de muchos tipos. Digo, incluyamos al cliente. Las empezamos a hacer, empieza a funcionar y muchas veces hay una frase en marketing que dice que el éxito lleva al engreimiento y el engreimiento al fracaso. En el momento que alguien tiene un poco de éxito, empieza a pensar que está dotado de alguna cosa especial que le ha venido Dios y se le ha parecido, y entonces comienza a proyectar su basura psicológica. Y ese día empieza a pegársela. Muy bien. Pero es que desde ahí es que hay ejemplos tan narcisistas como gente que cuando hace publicidad de su empresa, la hace en la emisora que él escucha. Y yo digo, pero es que tú no conoces tu empresa, ¿cómo va tu rollo? Vamos a hacerla en los medios de tu target. Les cuesta entenderlo. Mira, o con agencia de publicidad, si tenéis amigos, muchas veces tienen que poner las vallas publicitarias en el camino en el que el jefe corre para que diga, no, hombre, se están viendo las vallas. Dice, pero son para ti las vallas. A ver, Gonzalo, preguntaba ya a Julio, ¿qué o que chama máis atención destes resultados presentados hoxe? A ti que te chama? Que valorarías máis ou que valorarías menos? Que botas de menos? Se botas algo de menos? Pois, home, eu cando saliron os resultados, que efectivamente son sorprendentes, fun a ver como cuadraban estas contas nos datos do IGE, do Instituto Galego de Estadística. E unha das cousas que ves ali era que o pago de impostos do sector da confección no ano 2005 eran prácticamente 5.000 millóns de euros. E en 2013, 2014, non lembro cual era o mismo dato, son 750. Estos son datos oficiais publicados polo IGE para o epígrafe da confección.
Si o sector o grupo está crecendo a esas tasas asombrosas, a mí me falta a explicación de onde se foron os 4.000 millóns de euros. Entonces eu penso que nesto obras son amores, e os amores en economía son presupuestos, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces eu... O sea, botas de menos maior implicación co territorio, estuvo entendendo? Efectivamente, voto de menos maior implicación no territorio, pero a voto de menos en outro sentido. O sector da confección é, no mellor dos casos, o cuarto sector da economía galega. Sí. O cuarto sector da economía galega é o máis notorio de todos. Zara ten un modelo absolutamente asombroso, pero a dependencia de Galicia de outros sectores é maior no caso do complexo agroalimentario, é maior no caso do complexo marítimo pesqueiro, é maior no caso do sector do automóvil. E os dous primeiros, o complexo marítimo pesqueiro e o sector agroalimentario, compran en Galicia o 60% que necesitan de proveedores, o que os economistas chamamos inputs, o que necesitan de proveedores compran en Galicia o 60%. Por tanto, o efecto que se genera na economía galega é maior. Zara compra o 34%. Por tanto, o impacto na economía galega é máis pequeno. Que lle pediría eu... Proporcionalmente, ainda que en cifras absolutas... En cifras absolutas é máis pequeno. Y indirecta, macho, ni comparable, vamos. Madre mía. Estos son os datos que un pode comprobar no IGE. Entón, quen quera miralos, va ao IGE e verifica a través da contabilidade regional ou das tablas input-output, me dá igual, verifica estos datos. Son así, por tanto, o que compra en Galicia proveedores é o 30%. O que factura o sector agroalimentario en Galicia son 7.000 millóns de euros. O que factura o automóvil son 7.000. O que factura en Galicia o sector marítimo pesqueiro son unos 6.500 e o dato de textil facturado en Galicia son unos 1.700. En conxunto, no conxunto, confección e textil en Galicia, unos 1.700 millóns de euros. Eses son os datos oficiais. A ver, Paloma quería facer alguna puntualización do que estaba dicindo Gonzalo. Con el tema de la fiscalidad, claro, a nosotros nos han proporcionado los datos de los beneficios globales, ¿no? Entonces, el tipo del 26% del impuesto de sociedades se aplica, o sea, estamos hablando de que son 500 millones aplicados solo a los beneficios de España. Lo que desconocemos son los beneficios desgranados, que es algo que no se nos está facilitando. Entonces... Bueno, esto lo que tiene que ver con la fiscalidad, ahora que estabas apuntando esto, vamos a ir visitando, mientras vamos hablando todos, incorporando todos los puntos de vista que queráis. Dejadme que Paloma nos vaya desgranando un poco la información calentita con la que viene. Yo tengo aquí un guión estupendo que me ha facilitado la propia Paloma de toda la información que ayer recibieron. Vamos a empezar por la sede de Arteixo, por ese pulmón que sigue suministrando oxígeno a toda esa red impresionante. Los diseñadores. Apuntabas tú antes, Fernando, que nadie conoce a los diseñadores de Inditex. Bueno, en Coruña algunos sí que se conocen porque forman parte del paisaje urbano de la ciudad, pero efectivamente los diseñadores son anónimos y por lo que tengo entendido hay una rotación bastante importante y hay bueno, un cierto interés por trabajar en Inditex porque es un lugar que proporciona currículum para después poder llegar a otras empresas. ¿Cuántos diseñadores tiene Zara en estos momentos? Inditex, perdón. Tiene 600, 300 aquí en la sede, pero 600 en total, porque bueno, también hay en Narón, de Pulambir, hay en otros sitios. Y lo que sí llama la atención cuando entras es que bueno, en cada planta está como replicado, digamos, la misma distribución para Zara Home, para Zara Hombre, para Zara Mujer, y entonces hay como una columna vertebral central en todas las plantas, que son los comerciales de países, y a los lados se distribuyen los diseñadores, se distribuyen los compradores y las patronistas y los patronistas. Y todos trabajan conjuntamente, es decir, tú vas caminando por allí y te encuentras corrillos constantes, de reuniones constantes, ropa en el suelo que la tienden para ver cómo quedarían las colecciones. Y claro, preguntando, ¿por qué hacen esto? Y decían, es que todo es un proceso de microdecisiones, por eso son tan flexibles, por eso se adaptan tan rápido, porque no pasa todo por un director que tiene que dar el sí. Va una responsabilidad compartida y entonces cuando sale la colección no tiene que pasar, digamos, todos esos filtros. A todo esto, Paloma, diseñadores que proceden de diferentes partes del mundo. Yo tuve ocasión de hacer una visita hace un tiempo y efectivamente la procedencia, bueno, es una pequeña ONU allí, gente bastante joven en general, porque como decía, creo que hay una rotación bastante importante, no se está muchos años en Inditex, digamos. No, es gente joven porque, claro, ellos lo que quieren son también fuentes de inspiración de las tendencias. Cada año deciden una tendencia, esa tendencia se decide en función de
de movimientos culturales, movimientos urbanos, Tienen pujantes por el mundo. películas como Star Wars hace poco, exposiciones en museos como el MoMA, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, beben, deciden, digamos, una tendencia. Entonces, tú vas caminando y ves como paneles en los que hay fotos de inspiración de la tendencia que va a ser. Y a partir de ahí... Hay gente que le llama de otra desarrollar. manera, lo de la inspiración, pero que es una de las cosas que también tiene que ver con Inditex, ¿no? Esa capacidad que tienen para que veamos cosas en las tiendas que vimos antes en otros sitios o en grandes desfiles. Bueno, efectivamente, ibas a decir algo, Venancio. No, yo quiero decirte que, tal como tú planteas la industria y la comparas con otras industrias, es que si fuera así, no sería posible tenerla. Es decir, vamos, el textil en Galicia no responde a ese comportamiento. El textil en Galicia lo que es puro conocimiento. De modo esencial es conocimiento. ¿Por qué? Porque el textil produce fuera. El textil no produce en Galicia, es más, tiene un área de espacio cercana, que es Turquía, que es Marruecos, que es Portugal, y tiene un área más lejana, que es Asia y América Latina. Aquí lo que tiene es puro conocimiento, también le lleva rentas más altas. Pero eso ocurre exactamente igual si vamos a las compañías, si buscamos los Domínguez, buscamos Pili Carrera, buscamos Nanos, buscamos cualquier compañía que tú consideres relevante, pasa lo mismo, aquí hay puro conocimiento, pero es que lo hay por necesidad o por vicio, por necesidad. Porque si funcionase al modelo tradicional, de la pesca u otro, no existirían, estarían quebradas. Entonces tienen que tener ese modelo para poder sobrevivir, no hay otra opción. A ver, Gonzalo, ¿modelo necesario o modelo oportunista? No caso do textil, eu creo que sí se bota de menos un maior compromiso co territorio que facilite ese efecto de arrastre. O sea, si eles efectivamente teñen unha necesidade de deslocalizar para poder competir en base a costes, que é a parte fundamental do seu negocio e que determinan o precio da moda a nivel mundial. Que quere decir eso, por exemplo? Pues quere decir que si unha xoven diseñadora textil, por certo, antes aquí falábamos de Amancio Ortega e non falábamos de Rosalía Mera, que eu sospeito que ten un mérito importante en algunhas decisións estratégicas, como, por exemplo, esa técnica de software de calcular os retais. Ben, eso facía Rosalía Mera polas noites na súa casa, calculaba e recalculaba. Para aproveitar o máximo posible un pedazo de tela, ¿no? Efectivamente, o sea que eu creo que Rosalía Mera tamén, e non é solo mérito de los señores la economía, tamén hai mérito de las señoras en la economía. Pero indo que decía, dos costes laborais, eso é así, é dicir, eles para poder competir en este modelo e marcar o precio global da moda necesitan irse a outros lugares, e eso pode ser unha decisión correcta, pero logo que non podemos reclamar o impacto no territorio. Logo no territorio hai pouco impacto, e eu o que voto de menos é que sexa capaz, para ser importante pero desenvolvemento en Galicia, sea capaz de arrastrar un clúster de proveedores ao redor. A pesca ten ese clúster, o automóvil intenta telo, o sector agroalimentario intenta telo, pero o textil o ten moi escasamente. A ver, un momento. A ver, lo tiene, lo que pasa es que a lo mejor no lo vemos. ¿Por qué? Porque esa política... No, la famosa lista. Los datos están, lo que pasa es que no los vemos lo que estén. Vamos a ver, ellos tienen lo que se denomina un universo Inditex, que son un conjunto de fábricas que les acompañan en su expansión internacional. Este conjunto de fábricas está moviendo hoy una facturación solamente en la zona de Coruña, bueno, lo que sería provincia, una facturación superior a Pescanova. Es decir, ahí están los datos. Si no se ven, es otra cosa distinta. Está moviendo en torno de 2.000 millones de euros. Pero de una forma un tanto silenciosa, ¿no, Venancio? Totalmente silenciosa. No, tanto no. Claro. Totalmente silenciosa. Pero es que tiene que ser silenciosa. Pero ¿desde cuándo una multinacional o cualquier empresa va a estar desnudándose continuamente en cada uno de los pasos que da? Estamos pidiendo a Inditex, hasta que le hinchemos las narices, que puede ser en cualquier momento... Pero si es que este es un modelo diferente al de la automoción, lo que está diciendo Venancio, que tiene más razón que un santo. santo. O sea, los señores que van a montar las tiendas eran unos tipos que eran unos carpinteros del pim pam pum, que ahora mismo a lo mejor tienen 300 empleados por todo el mundo. Esos no están... O 1.500. Los señores que hacen las perchas, los señores que hacen no sé qué, todo eso, toda la logística, todo eso. Aparte, con otro factor, que este sí que tendríamos ya que besar por donde pisa, que es la implementación de una cultura multinacional
completamente transversal. Mira, cualquiera de las empresas que ha trabajado con Inditex no vuelve a ser la misma empresa jamás en la vida. Y eso no lo ha hecho ninguna atracción, bueno, sí, la del automóvil, que lo ha hecho en otro plano, muy en el sector de la calidad y tal cual, o sea, muy en lo que es la producción pura y dura y demás. Pero esta gente ha transformado completamente la mentalidad. Tú cuando vas a ver a una empresa, que yo veo a muchísimas, es que hay que ver la realidad, macho, es que como hablemos solo de Delhi, estamos muertos. Y estos, los que han trabajado una vez con Inditex, no vuelven a ser los mismos. Empiezan a pensar de una forma que es la mejor universidad. O no vuelven a ser los mismos. No, la mejor universidad empresarial que tenemos a día de hoy en Galicia se llama Inditex, porque el factor de contaminación mental positiva es de tal magnitud que alucinas. Y eso nunca se lo vamos a agradecer, jamás. Nunca. Yo lo que quería decir un poco contraponiendo, digamos, lo que decías tú, ¿no? Es decir, aquel sector que tiene más capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía, y desgraciadamente en España lo conocemos muy bien, es la construcción. O sea, si la construcción va, todo va. Y esta es una frase en el Parlamento francés en 1800 y algo, ¿no? En la Comuna. Lo que ocurre es que el sector de la confección, por sus propias características técnicas, por los famosos coeficientes de las TIOS, tiene poca capacidad de arrastre. Fundamentalmente, ¿por qué? Ocurre aquí en Galicia, funciona básicamente con importaciones. Es decir, nosotros no producimos hilos, no producimos telas, no producimos botones, no producimos máquinas, y eso hay que importarlo, y por lo tanto la capacidad de generar un espacio alrededor es más pequeña en el caso de la confección que en el caso de la pesca o en el caso de la agroalimentación. Con el tema de los impuestos, en la memoria, lo que dice Inditex es que pagó en España 1.000 millones de euros de impuestos, de los cuales 500 son a cargo del impuesto de sociedades a una tasa del 26%. Sí. Y después, sobre todo, digamos, el estar produciendo, por ejemplo, hay un tema de salarios también que hay que entenderlo si quieres competir en la economía global. Ellos lo acaban de decir, no, lo dijo Pablo Luis Lai, que están produciendo aquí el 15% del valor total de las ventas con el 8% de la producción. ¿Eso qué significa? Que lo que están produciendo en España, fundamentalmente en Galicia, son aquellas prendas con un valor añadido mayor. Con valor añadido mayor, ¿por qué? Porque son las prendas más caras que necesitan mano de obra más cualificada y que van a ser prendas, digamos, bueno, no sé si es, digamos, a mí me gustaría contar una anécdota que sale, digamos, de la cúpula de Inditex, ¿no? Que es, para que nos sacamos una idea en el mercado en el que nos movemos. Un señor se va a comprar un coche, 25 o 30.000 euros, sabe ya el coche que se va a comprar y coge el coche, lo paga y se va. No anda allí viendo si las puntadas de los asientos están bien, si el volante está perfectamente hecho, si le falta una rueda, es decir, da por hecho de que todo aquello está perfecto. Entra un cliente a comprar una prenda de gama alta, por ejemplo, en una tienda de Inditex, coge la prenda, la ve por arriba, por abajo, ve las puntadas y al más mínimo fallo que tenga, deja esa prenda y compra otra. Lo tienen estudiado. Si la segunda vez vuelve a encontrar, pues imagínate, pues yo qué sé, una camisa cara o ropa interior o cosas así, como en la segunda vez vea que hay un fallo de un hilo que está suelto, de una puntada mal dada o tal, lo deja y se va. Bueno, a ver, Paloma, vamos a continuar con el asunto de los comerciales, bueno, porque hay comerciales aquí, decías que trabajan codo con los diseñadores y con el resto de la estructura, pero también hay comerciales fuera de Galicia, por países. Un poco cómo es el contacto de toda esa red. No, los comerciales están centralizados allí. Lo que pasa es que ellos están, digamos, en unas mesas centrales de cada planta y están todo el rato llamando por teléfono con los responsables de tienda. De cada país que les van comunicando. De cada tienda. Claro. Entonces, cada tienda les dice, mira, pues hoy se ha vendido mejor la talla M del color amarillo de esta camiseta, produce más, produce menos. Nunca, como decía Venancio, nunca van a producir la misma, porque tienen un concepto de evitar, de búsqueda vamos a evitar morir de éxito, que tampoco nos gusta de ir todos uniformados con la misma ropa, ¿no? Ellos saben que no le... En cualquier caso, hay un asunto muy interesante, es que ellos han llegado a la conclusión de que los gustos son bastante universales, no hay colecciones específicas por países, ¿no? No sé si fue antes la gallina o el huevo, se lo decidieron ellos o fue al revés, ¿no? Pero
Sí, ellos hacen la misma colección para todo el mundo. Después hacen como aportaciones específicas, como microcolecciones, digamos, para, pues, por ejemplo, para la festividad del Año Nuevo Chino, cuando coincide allí. Pero toda la colección que sacan es que es la misma para todo el mundo. Claro, tú puedes comprar la misma falda en la Plaza de Lugo Sí. que en la Quinta Avenida, ¿no? Lo que cambian son los materiales dependiendo del hemisferio. O sea, si la tendencia es amarillo, pues aquí te van a hacer un jersey en amarillo en algodón, pero si es en invierno en hemisferio sur, pues te lo van a hacer de lana. Algo que se apuntaba antes, la ruptura de las temporadas, ¿no? Ese concepto clásico de la separación de las temporadas se lo han cargado también, Sí, ¿no? ellos o sea, aportan colección 2 veces por semana. 2 veces por Entra semana llega a material tienda, nuevo. ropa nueva a las tiendas. Ropa nueva, 2 veces por semana. Y lo que los permite eso es esa capacidad de decisión que tienen de, bueno, vamos a hacer nuevo, vamos a seguir produciendo, y luego todo el despliegue logístico que es impresionante, es impresionante. Tendencias. Me pones aquí que, por ejemplo, te llamó la atención cuando recorristeis Zara Kids, bueno, pues ese laboratorio de Zara Kids, que te encontrabas con los llamables paneles de tendencias. ¿Qué es eso? Sí, sí, lo contábamos antes también. Eso, son como fotos que tienen repartidas, las ponen pues por el suelo, son unos paneles como si fuese un corcho, y ponen fotos de inspiración, que es lo que decíamos, ¿no? Y hubo una pregunta, una periodista que preguntó, bueno, ¿inspiración? ¿De dónde habéis sacado esas fotos? Dice, no, bueno, son de archivos, son de lo que vamos encontrando por ahí. Y a partir de ahí diseñan. Bueno, vamos a hacer un recorrido bueno, concentrado en poco tiempo por la historia de este gigante, a partir de ese momento en el que un jovencito, Amancio Ortega, empieza a trabajar en una tienda que se llama Gala, que por cierto cerró hace poquitos meses, coincidiendo con la desaparición de las rentas antiguas, y en estos momentos sigue siendo un bajo que está sin ocupar. Haciendo este recorrido, desde ahí hasta la última obra que están acometiendo en el polígono de Sabón, una explanada gigantesca hacia la cual van a dirigir la ampliación de las instalaciones. En todo ese recorrido ha estado Uxía Rodríguez. Es realmente difícil comenzar la historia del hombre que ahora mismo viste al mundo, pero sin duda este de aquí sería un buen punto de partida. Es la camisería Gala, ahora mismo cerrada. En ella Amancio Ortega tuvo sus primeros contactos con el mundo de la moda. Lo hizo como repartidor, como chico de los recados. Hablamos de principios de los años 50. Él tenía tan solo 14 años. Ahora, recuerden, es el segundo hombre más rico del mundo. Y aquí, a tan solo 200 metros de esa camisería Gala, nos encontramos con un Zara que no es un Zara cualquiera. El 15 de mayo de 1975 se inauguró esta tienda. Fue la primera. Hacía ya 12 años que Amancio Ortega había creado Confecciones Goa, sus iniciales, pero al revés. Ahí comenzaron a crear, a confeccionar esas batas ya famosas de sus orígenes. Y desde entonces, ya lo saben, no han parado de crecer. Fíjense en esta evolución porque los datos lo dicen todo. Una tienda en A Coruña en 1975, 7.013 tiendas en 2015. Prevén además abrir otras 400 este mismo año. Por el camino hemos vivido muchos hitos. A la familia se fueron uniendo miembros a lo largo de todo este tiempo. Los primeros hermanos de Zara nacieron en el 91. Fueron Pull&Bear y Massimo Dutti. 7 años más tarde llegó Bershka. Después se unió Stradivarius y en 2001 Oysho. Hace ya 12 años abrieron la primera Zara Home. El hermano pequeño se llama Uterque. Con su expansión internacional pasó más o menos igual. En 1988 Zara abrió su primera tienda fuera de España. Fue aquí al lado, en Portugal, en Oporto. Solo un año más tarde llegó Nueva York. Así hasta los 88 mercados en los que Inditex está presente ahora mismo y sigue batiendo récords, sus propios récords. Casi 3.000 millones de euros en beneficios en 2015 y rondan ya los 153.000 empleados en todo el mundo. Estamos en la gran manzana de Inditex en A Coruña. Esta que ven será su nueva flagship store. Está todavía cerrada por diversos problemas de licencia, pero en breves será su nueva tienda insignia, la nueva referencia. Y llegamos al pulmón de todo, porque Inditex respira desde Arteixo, con su sede central acristalada como punto actual de referencia. Aquí, a este polígono de Sabón, llegaron en el año 1977.
fue cuando se instalaron las dos primeras fábricas de Zara, Goa y Saint Laurent. 14.000 metros cuadrados entonces, que hoy ya se han multiplicado por 40. Pero si creen que la cosa se termina aquí, miren, otros 55.000 metros cuadrados se preparan ya, con Zara Home, esta vez como la enseña del grupo que más crece, porque aquí se sigue y se seguirá cosiendo, también batas. Bueno, una parte mínima de la geografía de Inditex, que tiene que ver con la ciudad en la que nació, con el polígono industrial que es el nuestro también, en el que también estamos nosotros, en el que se instalaban en los años 70. Y hablamos de una empresa muy internacionalizada, tú que sabes mucho de exportación. Es complicado comprender mercados tan diferentes como todos esos en los que opera Inditex, Julio. Hombre, yo creo que hace falta... Mira, ponte tú en el caso, porque son gente humana, ¿no? Es decir, son como tú y como yo, ¿no? Es decir, que tú te bajas del avión en Orly, en París, quieres abrir una tienda, ¿y qué haces? Te vas al hotel, hay que resolver todo eso, ¿no? Hace falta tener, digamos, todo un tejido industrial allí mismo en París, contactado previamente, que sepan quién eres tú, ser, digamos, un socio fiable, un cliente importante. Es decir, hacer todo eso, me lo imagino, digamos, por ejemplo, en Brasil. Brasil lo conozco bien, ¿no? Yo nací allí, aún conservo intereses económicos en Brasil, diciendo, bueno... Esto te ha quedado, lo de los intereses económicos. No, porque lo importante viene a continuación. Yo conozco relativamente bien aquello. Y manejarse en Brasil no es fácil. Claro, pero es que, manejarse en Brasil es complicado, pero manejarse en Arabia Saudí supongo que tampoco es fácil. Pues tú tampoco ese es mercado fácil, ¿no? lo conoces bien, porque también están allí, ¿no? En cualquier caso, Nueva York es otra cosa, ¿no? Nueva York, digamos, es una sota caballo rey, Venancio, ¿no? tú que también andas mucho por el mundo, sí, comprender culturas tan diferentes, no sé... Pues fíjate, y una cosa que la gente no comenta, yo le pregunté una vez a un alto directivo de Inditex, ya que está aquí, pues los conocemos, ¿no? ¿Cuál había sido, si para él su gran hito había sido Nueva York? Porque para mí lo era. Yo, desde fuera, cuando había ido a Nueva York, me parecía que había sido la leche, ¿no? Y me dijo, no, esa no fue la tienda que nos generó más entusiasmo, o más... Satisfacción. Dije, ¿cuál fue? Ponferrada. Ponferrada. ¿Qué, Ponferrada? Ponferrada. ¿Y por qué? Porque ellos tomaron la decisión estratégica de crecer por la Nacional 6. Otra vez la logística. Claro. La logística. Pero la logística es fundamental, lo contamos antes. Entonces, para ellos, claro, era ¿cómo crecemos? ¿Dónde crecemos? La Nacional 6. Primer paso, Ponferrada. Pues yo si fuera el Ayuntamiento de Ponferrada haría algo con esta información. Habría que ponerlo en ningún lado. Y después hay una cosa que también es muy relevante, que ellos crecieron al principio en franquicias. De hecho, el mundo árabe, lo que sería la parte del Golfo, es un mercado muy importante, fue un mercado muy importante para el Grupo Inditex, y por lo general son franquiciados. Igual que era México, es decir, cuando ellos salieron al principio, salieron con franquicias, eso ayuda mucho a poder manejarse en unos mercados con singularidades. Hoy es imposible que tenga una franquicia. Hoy Inditex... Bueno, Venezuela creo que conservan franquicia también. No puede ser. No, las que hay, las guardan. Las que las mantiene, pero no te franquician ahora. Pero no hoy cualquier país del mundo llama a Arteixo, pide franquicia, no se la dan. Ellos ya abren siempre ellos ya. Salvo donde eran de antes, que guardan al socio. Sí, a ver, Gonzalo, bueno, estamos hablando de un grupo textil, pero decía que tamén estamos falando de un grupo inmobiliario, porque moitas veces olvidamos, esquecemos que parte deste entramado ten que ver cunha política de adquisición de baixos, non somente para as tendas de Inditex, senón tamén para convertirse en donos de baixos que están nestes momentos ocupados por parte da súa competencia. Eu non sei se isto é moi novidoso tamén, Gonzalo, se chama a atención que tamén eles estén desenvolvendo a través de Pontegadea, que como se chama a división inmobiliaria, pues todo este entramado mercando algúns dos edificios máis emblemáticos das principais cidades do mundo. Pero Pontegadea é a división inmobiliaria de Amancio Ortega, no de Inditex, e efectivamente ele está desenvolvendo esa vía de investimento. Esta, por exemplo, é unha lógica que é propia das grandes superficies, é dicir, Carrefour ten esta lógica inmobiliaria tamén, do mesmo modo que comparte outra lógica con Inditex, que é fonte dos seus beneficios, que é a financiarización dos seus resultados, o diñeiro que el o ten en caixa e que pode dispoñer mentras non lle paga a proveedores, a cuanto pague a proveedores, que non o sea, 60 días, 120 días, 190 días, en cuanto pague a proveedores, ese diñeiro que ten en ese interín o invierte en mercados financieros, e esa é unha fonte
importante, tanto para Carrefour ou outras empresas que teñen un fluxo de caixa moi importante, como para Inditex una fuente de beneficios. Por tanto, aí non está, hai unha posibilidade de negocio, pero non está a originalidade de Inditex que efectivamente Que algo que se fai con certa frecuencia. Bueno, Paloma, me apuntas ese sistema de estructura de producción particular, de forma que, bueno, vamos a tratar de hacer lo que tú has hecho en este ejercicio, que es coger una chaqueta de la que podemos comprar en cualquier tienda de Inditex y establecer el padre o la madre de cada una de las criaturas, de las partes que intervienen en esa chaqueta. Cuéntanos. Es un ejemplo que nos pusieron ayer, además. Sería el diseño en España, ¿no? La materia prima de Egipto, los productos químicos de Suiza y Alemania, la tintura y la estampación en Turquía, la cremallera o las cremalleras de China y la confección en Marruecos. Bueno, eso en una chaqueta. Todo eso se reúne en una chaqueta. Bueno, control de proveedores, que es una de las cuestiones bueno, de las que más se ha hablado en los últimos tiempos. Hace unos días se emitía en televisión bueno, pues un reportaje en el que se hablaba de la fabricación de productos textiles en países de Asia y las condiciones en las que se trabajaba en estos territorios. Inditex decidió no intervenir en ese trabajo periodístico, pero sí que os hablaron del control de proveedores. Cuéntanos un poco cómo está organizado este sistema y enseguida os pregunto a vosotros si creéis que falta algún tipo de control. Cuéntanos. Claro, es que hay que tener en cuenta que trabajando con tantísimos proveedores, o sea, ellos, por ejemplo, toman la factoría de Marruecos y Marruecos tiene sus propios proveedores. Entonces, obligan a Marruecos a que les desgrane cuáles son sus proveedores y todos esos proveedores tienen que primero pasar una preauditoría y después firmar un código de conducta y pasar auditorías constantes. Entonces, el código de conducta, ¿qué recoge? Pues imagínate, las condiciones salariales del país de origen, pues no puede estar por debajo del salario mínimo del país de origen. Del país de origen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se encuentra el problema Inditex con que, claro, hay digamos, una parcela que se les escapa porque depende de las condiciones del propio gobierno del país. Ellos han establecido acuerdos con la OIT, con bueno, la Federación Federación Sindical Internacional. Entonces, a través de ellos intentan promover pues, ese tipo de negociaciones con los gobiernos. De hecho, hay un ejemplo relativamente cercano que fue en Camboya en el año 2014, que hubo una serie de movilizaciones y que tanto Inditex como creo que fue H&M y Gap habían pedido al gobierno que subieran ese salario y al finales de ese año se subió, bueno, mínimamente creo que fue, pero se subió. Bueno, el asunto de la fabricación, bueno, en este tipo de países, yo no sé qué punto, de qué perspectiva tenéis vosotros y qué idea tenéis. Empiezo por ti, Gonzalo. Pues temos un problema global en que unha parte fundamental do consumo que temos nos países occidentais se soporta non só de Inditex. Os ordenadores Mac, por exemplo, como cantidad de produtos similares se fabrican en estos países a unas condicións salariais que nos consideraríamos intolerables. Entón, aquí hai unha necesidade de abordar os retos da produción a nivel global. E eu creo que falta unha gobernanza internacional que sea capaz de reconducir isto. Eu creo que cada empresa ten o máximo incentivo para producir cos mínimos costes. Por tanto, a empresa va a actuar así. O que falla non é a empresa, é o marco regulador no plano internacional que consiga levar as condicións salariais a un nivel máis digno. Senón, o que vai a acontecer é un problema que estamos enfrentando na economía mundial. Esos incentivos razonables de cada empresa levan a que se este estrangulando cada vez máis a capacidade de consumo. Por exemplo, é un éxito de Inditex que non teña diseñadores, pero ese proceso en que unha parte do traballo que é coñecemento, pero en Inditex, en ese caso se paga barato, si se generaliza, incluso o talento se paga barato, o que estamos reducindo é a capacidade de consumo. Bueno, os diseñadores creo que mal non cobran, creo que mal non cobran, La visión creo que non cobran pouco. Es increíble cómo la pregunta es, cuando Inditex contrata una empresa textil en Bangladesh o Sri Lanka, ¿está yendo al marco laboral de Bangladesh, sí o no? Esa es la pregunta. Porque si va al marco legal de Bangladesh, no tengo nada que decir. Otra cuestión es que aproveche que Bangladesh es un país con vacíos legales y con una economía poco estructurada para que aproveche ese hueco y haga esclavismo, como pueden hacer otras marcas, que no lo niego, en Bangladesh. No, Inditex en este caso, y hay 20.000, vamos, se puede marcar por todas partes, Inditex cada vez que va a un país va así. Y cuando no es así, cuando hay algún tipo de duda, Inditex tiene un acuerdo con la OIT, por el cual llama a la OIT, va a un inspector de la OIT,
que serían los sindicatos, viaja a ese país y comprueba si en ese país Inditex está trabajando con el marco legal del país o no. Y si no lo está, cancela el acuerdo. Más no se puede pedir. No, y hay otra cosa adicional, que lo tenemos aquí delante en España. Los trabajadores de las empresas multinacionales, frente a los trabajadores de las empresas de capital local, están mucho mejor pagados. Y eso ocurre en todo el mundo. Es decir, en Bangladesh o en Filipinas o cualquier empresa multinacional. O sea, que en Bangladesh a la gente le interesa trabajar en un taller que abastezca a Inditex. Sin ningún va a estar en lugar a muchas dudas, mejores condiciones O sea, las que la empresas industria local, que multinacionales, trabajar en una zapatería de la esquina. las empresas Trabajo multinacionales, o sea, las empresas multinacionales, usuarios. ya sean de la informática, de la confección o de lo que sean, en los mercados en los que están produciendo en el tercer mundo, se ubican dentro del marco salarial que tiene ese En país, el tramo en la alto. franja alta. Gonzalo, Claro. es que esto, a ver, no, que me interesa porque hai un pouco de disensión, teño a impresión. O que discrepo é que cumplir o marco legal de países que teñen un marco institucional absolutamente feble nos parezca suficiente. Obviamente, Inditex, na maior parte destes países, non temos constancia de que cometa directamente ilegalidades. Ninguén o dixo. Ahora, a mí, convertir a legalidade e a ética na mesma cousa non me parece adecuado. Entonces, eu creo... Sí, con este matiz que estaba dicindo Xulio, que ao final están no tramo alto, digamos. Están no tramo alto a primeira línea de proveedores de Inditex. Unha forma que esos proveedores atopan de competir é subcontratando, e efectivamente isto é difícil. A Inditex lle resulta, e isto recoñece o propio Inditex, lle resulta difícil controlar como fai a segunda línea de proveedores, porque Inditex ten casi 2.000 proveedores. Si estos 2.000 proveedores teñen varios proveedores, o problema de controlar eso é bastante evidente. Por tanto, vamos a un problema que ten o capitalismo global de operar en estas condicións e que non se pode resolver. Que hai empresas peores, son a cousa, que hai empresas peores, hai empresas peores. Nike é unha empresa que o fai moito peor, pero eso non nos exime de reflexionar en que condicións están traballando algunos congéneres que son igualitos que a nosotros en outras partes del planeta. A ver, espera, Paloma, un segundo. Con el tema de la subcontratación, porque sí que es un tema que preguntamos ayer, porque obviamente, bueno, en el mundo del textil pues es una práctica muy dada, especialmente en países asiáticos. Lo que dicen ellos es que tienen también auditorías de control de la subcontratación, es decir, comparas el volumen de producción para saber si con esos trabajadores han podido hacer ese trabajo, digamos, para encontrarles la trampa, ¿no? Y que ellos dicen que es una práctica erradicada, que controlan, tienen mayormente controlada. Decías, Fernando. Pero es que me parece el planteamiento que me haces tan injusto y tan insostenible que de verdad es una cosa que no me la acabo de creer y perdona, vamos a ver. Donde llega esta gente, ¿mejoran las condiciones de vida de como estaban? Es incuestionable que sí, porque la gente quiere trabajar en esas condiciones que son mucho mejores que las que tenían. Entonces, consecuentemente, la mejor forma, lo que no van a hacer es mejorarlas en un mundo teórico que uno se inventa, en el que dice, mira, ahora vamos a llegar a Bangladesh y le vamos a poner los salarios de los de Alemania. Porque es que eso es inviable. Pero eso es inviable. No, pero quiere decir, no, que como quiere decir que es que llegamos allí, mejoran las condiciones de vida de los sitios donde llegan. Todo el mundo tiende a tener unos trabajos que van a estar mucho más controlados, mucho más cercanos a acuerdos laborales que sean mejorados las situaciones. Y aún así nos quejamos. Porque si lo hiciéramos de tal manera, porque esta gente tampoco gana tanto, gana mucho porque el volumen de trabajo es enorme, ¿no?, de venta. Pero en el momento que le cambies un poco las condiciones desaparecería, que es lo que dijo Venancio. Es que no podemos hacer algo imposible. Y entonces hay gente que se mueve en un mundo teórico. Gonzalo, lo que está planteando es que también, a ver, a lo mejor tenemos que reflexionar sobre el mundo que queremos, ¿no? Pero entonces, hay que decir, vamos a consumo cero. Es decir, o compramos o no compramos. A ver, Venancio, un momento. Inditex hoy, aparte de contaros todos los datos que todos hemos leído, todos, yo me he bajado de Inditex todo, aquí nos viene. Programa Mejor Trabajo de la OIT, firmado desde hace 9 años. ¿Qué tal? Viene Acuerdo de Seguridad de Edificios en el Textil de Bangladesh. Tiene, y sigo así, y hay como 10, 15 acuerdos que no es el marco legal del país. Son acuerdos firmados con sindicatos internacionales para mejorar las condiciones. Con lo cual, no solamente tiene la legislación, sino que hace una labor, o al menos dialoga con el mundo sindical mundial para mejorar condiciones. Y firma los acuerdos. Es decir, yo creo que cuando hablamos de industria textil y hablamos de esclavismo, de trabajo, que está ahí y existe, no pensemos en Inditex, pensemos en compañías que llegan allí, compran 5.000 pantalones, compran 200 calzadoras o compran 5.000 pares de zapatos. Y van a rapicheo, llegan y luego se venden en la feria de Muros. Se venden allí, no se venden en Zara.
se vende en otro sitio. Ese sí que hay un textil que está fuera de circuito y que utiliza esos países a esa manera. Pero lo que hace Inditex no es eso, es una cosa distinta. Entonces, hay culpas, pero no le metamos la culpa a Inditex. A ver, decías, Julio. Dice, bueno, yo estoy un poco pasmado, ¿no? Porque aquí de qué estamos hablando. De Inditex. De Inditex. Del capitalismo estamos hablando. en el No, fondo, estamos Julio. hablando de una empresa cuya función es fundamentalmente distribuir ropa, comprar ropa y distribuir ropa con una logística absolutamente excepcional. No estamos hablando de cambiar el mundo, Bueno, de hacer pero hay un una mundo cosa, hay un más concepto, justo. vamos a ver, Es hay un decir, concepto que se llama claro, responsabilidad social sí, corporativa. que yo no No, tengo... momento. Ay, bueno, pero podemos hablar del concepto de responsabilidad social corporativa. No estamos hablando del capitalismo del siglo XIX. Cuando uno se vaya a comprar unas zapatillas de deporte, dice, ¿las zapatillas cuánto valen? 50 euros. Y me saco otros 50 euros y lo mandáis a la fábrica. ¿Eso lo hace alguien? No te dan ni 5 céntimos. Ahora sí sale a protestar. No, es que aquí Hombre, por tampoco favor, debemos... es que hay una hipocresía en esta sala. O sea, ¿cuál es el motivo que tenemos? Fernando, por favor. No, tú seguro que nos das 50 euros para la fábrica de Nike. O sea, ¿cuál es el motivo que tenemos nosotros para pensar que estamos hablando de una empresa que cuestiona la responsabilidad social? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos hablando de... No solamente estamos hablando de vender ropa, estamos hablando de un concepto un poco más sofisticado, que en parte es lo que ellos cuentan. Ahora, esto, también. digamos, pasa incluso en los países europeos. Claro, los que trabajan en claro. empresas multinacionales, por término medio, tienen un salario superior a los que trabajan en empresas de Locales. capital local, digamos, o capital nacional. Y esto ocurre mucho más acentuadamente en el tercer mundo. Bueno, es decir, ahora lo que no puedes hacerte es, pues yo qué sé, ir a Nicaragua, decir, mira, una discusión de estas la tuve yo como hace 15 años o 20 en la ONG en la que estoy, una ONG importante implantada en todo el mundo, que es qué salario se le paga a la gente que se va, por ejemplo, a Honduras. Lo sabía, que decían que había que pagar el salario europeo, que después llegaban allí y eran los señoritos del pueblo. Bueno. Dicen, no, tienes que adaptarte a las condiciones locales y ubicarte en la franja El más asunto de las elevada ONGs posible. daría para otro programa. Claro. Ahora, en el fondo pero es un tema parecido. Estamos hablando, claro, Claro. de una empresa muy llamativa por muchas razones, que acumula récords, que por eso, crea una cierta sensibilidad y que tiene que ver no solamente con la responsabilidad social corporativa, sino también con la labor social que puede estar ejerciendo. De eso, Pero te das cuenta la poca celebración social que hay de tener Ya, a un claro, récord como este. Qué claro. pena. No, y a lo enseguida mejor- saltan los tigres claro, a por y a esto. lo mejor hablamos Que de Steve Jobs como si fuera... Claro, efectivamente. Mira, es que de verdad somos unos cainitas de una magnitud. De verdad es que me duele muchísimo porque nunca seremos un país de éxito cuando machaquemos a la gente de éxito. O sea, en cualquier otro sitio tendría plazas, calles y tal y cual. Y aquí ya está todo el mundo como lobos a ver cómo ordeñamos a la vaca. es o sea, la verdad. vaca, ¿cuántos Cuando- litros ha dado? es todavía Yo voy peor. con el cubo a ver si le saco tal. Hombre, por favor. Todavía por peor. favor. Yo no sé Es que es cuál es el indignante. poeta gallego que dice aquí, es no sé si es Curros incluso, dice aquí como Irlanda, maldita loba, que te alimentas con la carne de tus propios hijos. ¿no? Completamente. Es decir, claro. Bueno, dejadme que pongamos, 4 récords más que tienen que ver con Inditex, porque, insisto, probablemente, pues esta excitación que provoca la compañía tenga que ver con su propia dimensión y las comparaciones son siempre odiosas, pero se establecen, lógicamente, y yo estoy de acuerdo con vosotros. Mucha gente que pone peros a algunas cosas que tienen que ver con Inditex, después son prescriptores voluntarios y gratuitos de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Apple, que es una multinacional No, que ¿o hará qué se también sus compran cosas. ellos? ¿O qué compran? ¿Qué compran? ¿Qué ropa llevan? Déjame ver, Es eso, nada, por favor. en 40 segundos, récords que tienen que ver con Inditex. Strike the pose. Strike the pose. Bueno, durante ese vídeo, que duró unos segundos, 30.000 euros. Clean Clean estaba haciendo Inditex. Facturado 30.000 euros durante la duración de ese vídeo. Estamos ya acercándonos al final de esta primera parte, pero Paloma, hay un par de asuntos más que quería comentar contigo. Uno es el famoso sistema RFFID. Hablábamos antes de innovación, y esto es innovación en estado puro. ¿Qué es este sistema? Sí, o sea, lo consideran puro y más de salido de la empresa, de hecho, porque aunque ya existía el sistema de radiofrecuencia, ellos digamos que lo han aplicado a la ropa
ropa y de otra manera. Bueno, todos sabemos que en la ropa pues hay una especie de alarma, ¿no? Que creemos que solo va la alarma antirrobo, pues no. En el caso de Zara, ese sistema, digamos que se carga por radiofrecuencia y permite hacer el rastreo de la prenda desde el proveedor hasta la tienda, hasta que se vende. Entonces ese sistema les permite llenar todo el tiempo el stock, tener los almacenes actualizados en las tiendas, poder proveer al cliente de manera récord. Y todo por un sistema que nació tiene localizada cada prenda en tiempo real, saben dónde está cada prenda sí. y en qué situación se encuentra. Sí, sí, pudimos ver en el centro logístico de aquí, que es el que distribuye a Zara Hombre, y además distribuye a los 88 países de Zara Hombre desde aquí, porque toda la ropa que sale de Inditex pasa antes por Galicia, no por España, para ser distribuida al mundo, y pudimos ver cómo entran, digamos, los palés, cómo se cargan, cómo salen, van directos a la tienda, y cómo en la tienda tiene lugar todo ese proceso. No tenemos ideas, porque a ver si ahora vamos a ponernos a seguir de casa también una marquita, vamos a estar vigilados todos. Todo llegará, todo llegará. En todas partes. Correos, tú mandas algo por correos y en lo tiene momento localizado. sabes. Bueno, pero en un paquete pues, parece que tendría lógica, pero que la prenda también lleve ese chip inteligente. Una cuestión nada más, después les pregunto. No, pero otro asunto que os llamó también muchísimo la atención, Paloma, que es ese laboratorio, Clear to Wear, creo que se llama, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente ese laboratorio? Bueno, a ver, no es el laboratorio es el que hace cumplir ese manual, que se llama Clear to Wear, ¿no? Que es como que hay una serie de sustancias que están prohibidas en la ropa y ellos tienen que asegurar que no hay ropa con esas sustancias. Y es curioso porque hablábamos antes de la dificultad de aunar, digamos, todas las localizaciones que tiene Inditex por el mundo. Y es que la regulación se compone de las regulaciones de todos los países en los que está presente. Lo que está aquí prohibido, a lo mejor no está prohibido en Honduras y viceversa, ¿no? Y en el caso de las sustancias, pues que serán más de 200, pertenecientes creo que a 19 familias diferentes, lo que hacen es establecer muy por debajo del baremo mínimo que se marca. Es decir, está muy por debajo del tiempo de detección. Creo que teníamos alguna fotografía de ese laboratorio en el que se... o sea, ¿cómo se funciona? Analizan las tinturas, supongo, los tejidos... todo este tipo de cosas, ¿no? Toman pues, varias prendas de diferentes tallas además, porque bueno, puede haber variaciones dependiendo de la talla, de cada modelo, analizan la composición para comprobar que realmente es porcentaje de algodón, porcentaje de cualquier otro textil, analizan también la resistencia, digamos, al roce, por el color, al sudor, al agua, incluso pues, las pelotillas que nos salen también en los jerseys. Famosas. Hoy hablábamos de las pelotillas, decías, Venancio. No, decía que eso que vas a decir, este proceso de innovación, de control, ¿no? De control de la ropa, alguno va a coger la idea y yo luego de 5 años, todos vigilados en casa por las apps, ¿no? A ver, ¿dónde se le metió Pepe? A ver, lo tenemos que llevar. Oye, Venancio, a lo mejor hasta ya lo estamos y no nos damos cuenta. Bueno, otro asunto que tiene que ver con... Una cosa muy simple, que tiene que ver con un tema que también es innovación en el caso de Inditex. Es lo que pasó en la industria de los automóviles. Es decir, siempre hubo la idea de decir, si nosotros fuéramos capaces de sacar 15 millones de coches iguales, rebajaríamos muchísimo el coste de producir un coche. Ahora, eso significa vender el coche, prácticamente el mismo coche en todos los mercados del mundo, lo cual era absolutamente imposible porque los gustos cambiaban mucho de un país a otro. El primer intento relativamente serio que se hizo fue el del Ford Mondeo. Os hablo de los años 80 y... De hacer un modelo para todo el mundo hacer igual. un modelo que Bueno, fuera vendible en todo el mundo. Claro, la pregunta que hacía Paloma antes es muy pertinente, ¿no? Estamos en un mundo diferente al de entonces, un mundo globalizado, que fue antes el huevo o la gallina. ¿Hasta qué punto Inditex no está...? Es que el coche todavía no se consiguió un coche que fuera del gusto de prácticamente el 80% de los habitantes del planeta. Y con la ropa sí. Y con la ropa sí, cuando es mucho más personal y mucho más identificativo del ego de cada uno, la ropa que lleva que el coche que sustituible y se generan más fácil las tendencias, hombre. Mira, estamos haando de ropa, no de coches, que enseguida acabáis hablando de coche, ¿cómo sois? Bueno, el último apartado que queríamos tocar es el asunto de la labor social, que es otra de las cosas que también desde Galicia pues se le recrimina a Inditex que no haga pues todo lo que, teniendo en cuenta el volumen de la fortuna, podría hacer. Yo no sé si tenéis esa sensación, se compara muchas veces con lo que puede estar haciendo la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, en fondos que destinan a la investigación contra el cáncer, etcétera, etcétera. ¿A ti te parece suficiente? Porque, antes de nada, apúntame simplemente 4 datos de la labor social de Inditex.
Colaboran de forma externa, digamos, con Cáritas y con Médicos Sin Fronteras, en el caso, por ejemplo, de ahora de la crisis de los refugiados, aportando ropa, etcétera. Y después tienen programas propios, que son el programa Salta, que es para inserción de personas que vienen de entornos complicados, marginales, para inserción laboral, y luego las llamadas tiendas For and From, que están gestionadas por personas con discapacidad física o intelectual, y que son totalmente autónomas, y que además han dicho que dan beneficios al mismo nivel que el resto de las tiendas de Bueno, y luego tienen programas específicos con aportaciones, por ejemplo, al Sergas, hubo una reciente aportación de una compra de mamógrafos para que se incorporaran a... Es la fundación, aquí hay que diferenciar lo que hace, la labor de la Fundación Amancio Ortega, exactamente, que es la que más nos fijamos a ver a Bill Gates, pensamos en Amancio Ortega, exactamente, bueno. y después está lo que haría Apple, que no hace nada, creo, no sé si hace a golpe, yo creo que no, está lo que haría Apple, que no hace nada, y lo que hace Inditex, que no lo contamos porque ellos apenas lo cuentan, pero que también hoy lo contaron. O sea, que se puede comentar. Sí, pero ¿te parece suficiente esa parte que tiene que ver con esto? Tanto por la parte de la Fundación Amancio Ortega como por la parte de Inditex. A ver, yo creo que aquí hay dos temas. Yo creo que Inditex tiene una labor social bastante marcada. De hecho, tiene un proyecto con la Fundación Entre Culturas que da formación técnico a más de 50.000 personas en África y América Latina, que aquí no vemos, y ellos con su discreción habitual tampoco lo cuentan mucho. Y eso podríamos seguir con suma y sigue, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que por una parte está la Fundación Amancio Ortega, que es una fundación, yo creo que bastante reciente, que tiene que buscar todavía su objetivo. ¿Y qué ocurre? Que tiene por un lado un proyecto que es proyecto de formación de becas para estudiar en Estados Unidos, que da becas creo que son a 500 personas, que tampoco no te enteras. Pero cuando tú dices mamografía, no es mamografía, es que ha decidido que todos los hospitales de la red pública gallega tengan las mejores máquinas en el caso de detección de cáncer de mama. Sí. Es decir, hay un montón de cosas. Lo que le pasa a Amancio Ortega, que aunque acierta muy bien a hacer ropa, no acierta tanto a la hora de vender lo que hace por los demás. Y yo creo que ahí sí le hace falta un poquito más de marketing. A ver, Gonzalo. Bueno, pues yo creo que si yo hiciera labor, si yo quisiera colaborar de algún modo, colaboraría por mí mesmo e non faría marketing de eso. A partir de aí, todo o que faga Amancio Ortega por riba das súas obligacións legais e fiscais, etcétera, etcétera, todo me parece ben e eu non son quen máis que de xulgalo... Bueno, as imaxes tamén se construen a partir deso, quer decir que aí... Eu, ca miña labor filantrópica, non apoyaría a miña empresa en eso. Se eu fixera filantropía ou doñara... O sea, ti parece ben que non saibamos exactamente... Eu creo que é algo que faz como todos o facemos, eu creo que todos dedicamos, a maior parte da xente dedica unha serie de tempo do que ten. Hai xente que ten tempo, hai xente que ten diñeiro, e a dedica aos demais de distintas maneiras. A maior parte da xente, crees ti? Pois seguramente... moi rusoniano co ser humano. Incluso cuando cuidas a tua familia. Bueno, desde ese punto de vista. Si cuentas eso, no, hombre, muchas gracias. Entonces valen las donaciones de Podemos a sí mismos. No hemos llegado ya al punto de, oye, nos renunciamos al sueldo para dármela a mi propia empresa. Estou de acordo en que se poda tratar así. Cada un de nós dedica tempo á súa sociedade e aos demais. E probablemente parte dos recursos que algúns dedicamos para nós son máis costosos en tempo dos que poden ser proporcionalmente. Por tanto, eu creo que non facemos, non convertimos en unha parte de marketing personal porque queda deslegitimado. Perdón, en todos os casos a mí me parece ben e, por tanto, eu non son quen de xulgar a Amancio Ortega, ni menos negativamente, por facer eso. A mí o que me interesa é de que modelo nos dotamos colectivamente e como eso repercute no conxunto da sociedade. Temos 3 minutos para rematar, Fernando. Me sigue sorprendiendo, mira, en este caso coincido completamente contigo, Gonzalo, la legitimación con la que la gente se cree para poder exigir la filantropía de los demás. Bueno, hombre, perdona, pero ¿dónde lo sacamos? Pero ¿cómo? ¿Por qué lo das por hecho? A ver, Fernanda. ¿Por qué doy por hecho que la gente está legitimada? Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué la gente está legitimada? Pero perdona, ¿pero por qué está uno legitimado a exigirle a su vecino que sea un héroe? ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde hemos sacado eso? Se trata de repartir la riqueza. ¿Pero crees que no la reparte? O sea, no, yo no digo que no lo esté haciendo Inditex, estoy preguntando sobre la aspiración que la gente tiene para que... Eso que está bien, joder. Es que, perdón, Facebook o Apple, por comentar dos compañías, o Microsoft, sobre todo Microsoft, y Facebook, son compañías que cuando ellos crean y transfieren, pues eso se vende muy bien. Sí, bueno, transfieren todo, están haciendo una jugada fiscal, de buena prensa, la prensa que recibe muchísima publicidad de esas casas, vende como qué bueno es Bill Gates, que destina 50.000 millones, o Zuckerberg, el de Facebook, que destina, mira, aquí España no funciona así, España la vía fiscal es mucho más pobre,
Y cuando uno va a ir a una fundación, lo da porque le da la gana. ya, porque no tiene prácticamente beneficio fiscal. Si aquí Amancio Ortega o Inditex hicieran marketing de su labor filantrópica, o sea, lo quemaban vivo, porque es que solo falta, para lo que da, encima no lo quiere vender. Si es que somos así, si lo hace mal y si no lo hace también mal. Ahora, No, es que esto es así. Yo de todas formas, bueno, voy a decir nos queda algo, un minuto. que lo tengo pensado muchísimas veces y que probablemente no vaya a suceder nunca. Ahora, yo echo de menos aquí en La Coruña, por ejemplo, o en Galicia, una gran obra física, vamos, un gran edificio, un museo o lo que sea, Julio, por Dios, que más de obras alguna físicas, forma no tiene suficiente que con su todas barrio las que del nos Galla, hicieron. ¿no? durante los No, pero años. proponle que su una barrio ciudad de del la Galla. cultura, una ciudad de la cultura. No, una cosa, un momento, una obra para la sociedad que de alguna forma identificara la figura. Legado. O sea, un legado. Bueno, pues ahí queda esa Es decir, petición de Julio Sequeiros. o sea, una especie de, como hicieron en Bilbao los americanos con el Guggenheim, pues una cosa parecida aquí. Bueno, pues Es la decir, última que pregunta quedara que os voy a hacer, y constancia para casi generaciones. no, todavía con más mesura en tiempo que la primera de ellas. Empiezo por ti, Gonzalo, un pronóstico súper fácil que os voy a hacer. ¿Qué creéis que va a ser de Inditex en el futuro, más o menos lejano o inmediato, como quieras, Gonzalo? No futuro inmediato lle auguro un resultado brillante, porque ten unha posición no mercado internacional absolutamente consolidada, con un modelo de negocio que é difícil de replicar e, por tanto, hasta donde pode alcanzar unha previsión razonable, non hai moitos nubarróns no horizonte de Inditex. E máis, é a empresa que está determinando o precio da moda mundial. Por tanto... Fernando? En el mundo en el que estamos, hacer cálculos a más de 3 años me parece suicida. Inditex tiene una fortaleza enorme que es ese enfoque. Si se variara por cualquier motivo, y puede variar en cualquier momento, o sea, probablemente el inspirador, cada vez que cambian los liderazgos, cambian las empresas. O sea, hoy está Amancio Ortega y parece deducirse que sigue inspirando una forma de trabajar, pero tiene mucha estructura propia. Eso puede llevar en un cambio de liderazgo a una dificultad de toma de decisiones importantes. Que a día de hoy, y los demás tampoco son idiotas, Primark y tal, y todos los otros también se mueven que van repartiendo viruta de la leche. Un liderazgo, de todas maneras, hay que recordar que en estos momentos el presidente ejecutivo del grupo no es Amancio Ortega, es No, pero Pablo puede Isla, ser que ¿no? la fuente de inspiración en ese enfoque completo, que a lo mejor no lo es, o sea, no estamos en las entrañas, hasta que no te metes dentro no sabes lo que hay. A ver, yo creo que yo estoy con Gonzalo. Inditex a mí como modelo no me genera mucha preocupación porque es un modelo de éxito que no creo que lo veamos fracasar. Lo que preocupa bastante es la relación de la ciudad con Inditex. Porque ya lo que tengo tan claro es que dentro de 20 años o dentro de 30 años Inditex siga teniendo su cabeza aquí. Pues, a ver, los que vivimos en Coruña sabemos que está muy presente la cultura Inditex. Ojalá. Inditex ha creado un valor añadido a la ciudad que tiene que ver con la gente que procede de Inditex y una cierta cultura que ha creado y que la gente que no es de Coruña o que no vive en Coruña lo detecta cuando viene, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene de Vigo lo detecta. Se nota la presencia de Inditex. Pero no olvidemos que Amancio Ortega es un señor que le falta un año para cumplir 80 años. Claro. Es decir, dentro de 20 años tendría 100. No es previsible que siga vivo dentro de 20 años. Con lo cual, hay que preocuparse cómo va a ser la relación de Inditex con la ciudad el día que Amancio Ortega no esté vivo. Bueno, tú pedías ya abiertamente una gran obra que identifique bueno, pues... Sí, yo lo haría. Es decir, yo lo tengo pensado muchas veces. ¡Qué grande! O sea, a lo mejor resulta que soy un megalómano, que lo mejor, y lo acepto, Ahora yo lo haría. Ladrillo, ¿no? Yo lo haría. Sobre el futuro de Inditex, hombre, yo creo que ahí, digamos, está en 88 países, en el mundo hay 197, es decir, aún queda largo recorrido, Y después, sobre todo, yo creo que se va a adaptar a algo que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que es el incremento de la desigualdad y la polarización de la renta a nivel mundial. Yo creo que está particularmente capacitada para poder, digamos, adecuarse a los mercados con productos precio hechos prácticamente para una tienda en concreto. Bueno, pues estaremos aquí para analizar lo que suceda. Paloma, muchísimas gracias por toda la información detallada que nos has dado de esa visita. Un fenómeno en cualquier caso, no solamente de carácter económico, sino sociológico. Han sucedido muchas cosas desde que Inditex llegó a nuestras vidas, incluido ese famoso concepto de la democratización de la moda. Y es verdad que hace no tantas décadas era más fácil distinguir el nivel de renta de las personas en función de la ropa que llevaba. Y hoy, bueno, pues por un precio más o menos asequible y un cierto ojo,
que es posible vestir muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, un placer por ayudarnos a construir este relato, y continuamos con grandes relatos, los de la política que sigue en nuestras vidas, a pesar de que las cosas no acaban de estar claras para nadie, y esos mensajes que hoy hemos conocido que intercambió la reina Leticia y el rey Felipe con uno de los investigados por el asunto de las tarjetas Black. Enseguida hablamos de este y de otros asuntos.